Hola, espero que estén muy bien, ustedes y sus familias. En esta oportunidad nos enfocaremos en el desarrollo de habilidades cognitivas. Usualmente también eh, hay muchos de los principios que vamos a estar comentando que se aplican también, por ejemplo, al desarrollo de habilidades motoras. Dentro de las habilidades que usualmente estaremos describiendo, una importancia especial va a recibir aquellas habilidades que se apliquen a las habilidades, al marco de habilidades del siglo XXI. En ese contexto, entonces nos va a preocupar el revisar las habilidades del siglo XXI, una serie de habilidades que están orientadas al aprender a hacer, el aprender a hacer y el aprender vinculado a la convivencia social. Y en ese sentido va a haber distintas dimensiones, la dimensión de la persona, de la sociedad y también aspectos éticos. Estas habilidades no son nuevas, se pueden trazar algunas a los inicios de las primeras sociedades humanas. Sin embargo, en la actualidad, desde los finales de la década de los 90 hacia la transición al nuevo milenio y el nuevo siglo, ha adquirido relevancia, han reflotado por lo pertinentes y relevantes que son para las circunstancias actuales y desde ese punto de vista se han vinculado al ámbito de la educación. Nos va a interesar también ir integrando el desarrollo de habilidades del siglo XXI con estrategias de aprendizaje y vamos a valorar algunos de los principios neurobiológicos que están relacionados con el aprendizaje de habilidades durante la trayectoria vital. Y por último, vamos a estar revisando metáforas del desarrollo cognitivo, particularmente metáforas que conciben el desarrollo cognitivo en escalera, otros en redes, y particularmente estaremos cuestionando esta metáfora en particular de aquellas que conciben el desarrollo cognitivo en forma de escalera. Primero, un marco general, existe un, un concepto llamado supercomplejidad. La supercomplejidad viene de describir el estado actual de las cosas, del estado del arte a nivel mundial, como una época caracterizada por una sobrecarga de conceptos. Y entonces, esta supercomplejidad se refiere inicialmente a un periodo previo llamado periodo de complejidad, que usualmente hay una asimetría entre las demandas y los recursos existentes, entonces no se logran satisfacer las demandas. Y en el fondo se va generando una, una situación entonces de sobrecarga de entidades, por ejemplo, y en caso particular, supercomplejidad refería en especial a a las múltiples formas conceptuales, formas de pensamiento, paradigmas y entonces a los múltiples marcos teóricos del conocimiento que están presentes. Y entonces se hace muy difícil situarse en una sobrecarga de conceptos y hace una tarea muy compleja en cuanto a generar las convergencias y la integración entre distintos marcos teóricos. Esta supercomplejidad también se vincula al ámbito universitario, básicamente a partir de la exigencia al mundo universitario en la formación de los profesionales vinculados a las distintas carreras y conectado entonces con la escolaridad por medio de los profesionales de la pedagogía, respecto a una epistemología llamada de la incerteza, en el cual uno de los
aspectos esenciales es formar personas, un desarrollo de personas en que esas personas puedan adaptarse y, en el fondo, mantenerse con grados de comodidad en condiciones de incerteza. Y en particular, esta epistemología de la incerteza es muy pertinente a la época en que estamos, donde periódicamente hay incertezas financieras, incertezas sociales, ecológicas de larga data, ya varias décadas, y sumado a aspectos relacionados con el medio ambiente, los aspectos que se refieren con el cambio climático, por ejemplo. Entonces, hay varias incertezas que están en paralelo, conversan algunas de ellas y están tejiendo parte de las problemáticas que están situadas en los ámbitos sociales. Ahora, esta epistemología de la incerteza tiene cuatro aspectos principales. Uno es la contestación, que se refiere a que las personas desarrollen la capacidad de innovar de una manera potente, radical, revolucionaria, los marcos conceptuales del conocimiento. Entonces, asociado a la capacidad de innovación y creatividad. Por otra parte, la capacidad de desafiar, y esto a partir de la capacidad de cuestionamiento, desarrollo del pensamiento crítico de distintas posturas que hay acerca del conocimiento y la comprensión, distintos paradigmas, por ejemplo. Un tercer aspecto es la incerteza propiamente tal, que busca que las personas se sientan cómodas en un contexto incierto. Y lo cuarto es la impredecibilidad, que en el fondo se relaciona con lo que usualmente se llama agentes de cambio, que las personas desarrollen poderes de acción y puedan activarlos en distintos ámbitos, dimensiones, tanto individuales, sociales, por ejemplo, culturales. Y entonces, de esa manera también permea al ámbito educacional, escolar. Una manera de conectar el desarrollo de habilidades, particularmente aquellas habilidades cognitivas, pero que también se generaliza a otras habilidades más genéricas que tiene el ser humano, porque en el fondo a través de lo cognitivo se genera una forma particular de ver el mundo, la perspectiva, la forma que predilecta con que usualmente vamos a interpretar las cosas. Puede ser relativamente implícito o explícito. Ahora, vinculando esto desde la neurociencia, dado que los procesos cognitivos tienen en la base procesos neuronales como la neurogénesis, la formación de sinapsis, lo llamada sinaptogénesis, la poda sináptica, la potencia de la sinapsis puede cambiar y pueden potenciarse sinapsis que están siendo usadas más. Y esos procesos dan base a una serie de procesos cognitivos que, por otra parte, constituyen elementos claves para el desarrollo de habilidades. Y en eso tenemos, por ejemplo, la capacidad de reconocer patrones desde la infancia temprana, por ejemplo, más adelante reconocimiento de símbolos, tenemos la capacidad de resolver problemas, de focalizarse, por ejemplo, la capacidad de realizar una atención supervisora, la llamada atención selectiva o focal o ejecutiva. Y entonces esos procesos cognitivos forman parte de un desarrollo cognitivo que ocurre a lo largo de la vida, desde postnatal temprano, después de unos pocos meses, ya se van desarrollando procesos cognitivos que están contribuyendo a la formación de habilidades hasta la adultez. Y entonces
el desarrollo cognitivo va a involucrar la construcción de estos procesos de pensamiento en el fondo. Y en eso está incluido la memoria, está incluido el control cognitivo, o sea, las funciones ejecutivas, desde la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, hasta las funciones ejecutivas de orden superior, que involucran entonces razonamiento, por ejemplo, planificación, toma de decisiones. Y estos procesos cognitivos a la vez contribuyen a las tareas cotidianas del día a día, a lo que uno está enfrentado cada día. Y se aplican también a las tareas académicas, en contextos interactivos, individuales o interactivos con otras personas, en comunidad, permiten el desarrollo del lenguaje, de las matemáticas, por ejemplo, y la toma de decisiones, por ejemplo, vinculada a lo social, al ámbito social. Y entonces, estas tareas académicas, por otra parte, entonces tienen en la base los procesos cognitivos. Y entonces, de ahí hay una relación íntima entre el desarrollo cognitivo y elementos que se dan en la escolaridad. Ahora, es importante situar un contexto integrativo en la persona. La cognición, lo cognitivo, que usualmente muchas veces se aísla de otras dimensiones, es importante situarlo entonces integrativamente con las emociones y también con la motivación. Entonces, en cuanto al aprendizaje, la neurociencia del aprendizaje, van a confluir tres grandes dimensiones: la motivacional, la emocional y la cognitiva. Cuando converge lo emocional con lo cognitivo, y de hecho hay áreas de la corteza cerebral que integran aspectos emocionales y cognitivos, tenemos el surgimiento del llamado pensamiento emocional, que vincula, por ejemplo, procesos relacionados con el cuerpo, que están más vinculados con las emociones, con la generación de sensaciones y sentimientos, y el pensamiento racional. Y este pensamiento emocional constituye, en el fondo, una base o plataforma para el aprendizaje. Y posibilita, habilita, por ejemplo, la memoria, la toma de decisiones, creatividad. Tanto en ámbitos sociales como individuales. Ahora, hay pensamientos que gatillan emociones, por otra parte, sensaciones corporales que contribuyen a sentimientos, a la vez ocurre que esos sentimientos pueden influenciar pensamientos. Entonces tenemos una interrelación entre emociones y pensamientos. Y el pensamiento racional influencia el pensamiento emocional y da base, por ejemplo, para el comportamiento orientado a propósitos, objetivos, desde el punto de vista de la motivación, el, el comportamiento motivado, que diríamos, la creatividad, por ejemplo, aspectos emocionales vinculados a lo social y lo valórico, los principios éticos usualmente. Y por otra parte, desde el pensamiento emocional también hay cómo vincular evidencias racionales. Entonces, por ejemplo, hay ciertas tomas de decisiones que surgen de lo emocional y uno puede entonces incluir evidencias de hechos comprobados que vendría a ser evidencias que vienen a entregar un aporte de pensamiento racional que uno puede fusionar con algo que fue gatillado desde el pensamiento emocional. Entonces, en el aprendizaje tenemos una interacción entre elementos cognitivos, emocionales y motivacionales y se integran en áreas justamente de la corteza cerebral y en redes neuronales a larga distancia que posibilitan entonces estas asociaciones entre distintas dimensiones. En el marco de habilidades del siglo XXI, tenemos un contexto de muchos tipos de habilidades que podemos
categorizar para la persona en cuanto individuo, para la persona en cuanto integrante de la sociedad, y tenemos habilidades que están vinculadas, por ejemplo, al aprender a hacer, el saber cómo en el fondo, y habilidades también vinculadas al aprender a ser como persona, al desarrollo de la persona. Mientras el marco de habilidades del siglo XXI, uno podría considerarlo como algo completamente novedoso, en realidad muchas de estas habilidades están presentes en las primeras sociedades humanas. En forma ancestral, las sociedades humanas mostraron formas de comunicación, colaboración, resolución de problemas, innovación. Entonces, no se trata de plantear de que esto es un marco innovativo de por sí, sino que más bien el reflotar un conjunto de habilidades que vienen a ser pertinentes, relevantes a las sociedades del conocimiento que están presentes en forma contemporánea en múltiples países, continentes, a escala planetaria en el fondo. Y entonces, vinculado al aprender a hacer, está la habilidad de comunicación, que está complementada con otras tres habilidades que son llamadas en conjunto las 4C, que es la colaboración, pensamiento crítico, crítico con C, y creatividad. Y entonces, ese conjunto de habilidades tiene que ver con el saber cómo, el aprender a hacer, junto con, por ejemplo, el acceso a la información, la capacidad de análisis de información y de uso de tecnologías, dispositivos. El aprender a hacer, por otra parte, involucra autodirección, liderazgo, curiosidad, la capacidad de adaptabilidad, por ejemplo, flexibilidad, resiliencia, ese tipo de atributos que también pueden estar combinados con la capacidad de tomar riesgos, y en eso justamente está el liderazgo, pero también atributos como la responsabilidad individual. Y en el aprender a vivir juntos, el foco en la convivencia, y entonces surgen elementos como el entendimiento transcultural, la compasión, la empatía, el trabajo en red, por ejemplo, y tenemos ahí entonces aspectos que sitúan el desarrollo de la persona, pero en el contexto social. Ahora, hay varios tipos de habilidades entonces del siglo XXI, y entonces otra clave es el aprender a aprender. Este aprender a aprender se puede vincular a una serie de estrategias de aprendizaje que permiten desarrollar esta habilidad y que a la vez se transfiere, generaliza a otras habilidades. Por ejemplo, a partir del aprender a aprender, se aplica indagación, se aplica curiosidad, relevancia, reflexión y aspectos colaborativos, de pensamiento crítico, de resolución de problemas también. Entonces, este marco de habilidades del siglo XXI tiene vasos comunicantes con la neurociencia y todo el ámbito educacional, porque el ámbito educacional está situado en un mundo laboral, en un mundo social, en un mundo ecológico, todo el medio ambiente y finalmente el contexto del planeta. Entonces surgen aspectos como no solo el cuidado de uno mismo, el cuidado de otros, sino que también el cuidado del planeta. Ahora, el desarrollo de habilidades tiene algunas características que son similares a aspectos que se, se tratan en, en una función cognitiva como la memoria, particularmente la curva del olvido. La memoria es extinguible. Y en el desarrollo de una habilidad también hay una participación de la memoria. Al ir memorizando, el ir recordando los distintos elementos que están involucrados en el desarrollo de una habilidad, e ir recordando los momentos vividos, las experiencias
en que se fueron desenvolviendo esas habilidades y que permitieron la resolución de distintas cosas vinculadas a la vida de la persona, entonces se va generando también ahí una coparticipación de la memoria como función cognitiva con otros procesos cognitivos que involucran distintos tipos de destrezas. Y el proceso de ir generando una nueva habilidad tiene una serie de principios neurobiológicos, pero uno de ellos es que la construcción de una habilidad involucra caídas. Y entonces prácticamente hay un retroceso luego de que se ha avanzado y se requiere reconstruir. Entonces, en el fondo, el desarrollo de habilidades es un proceso reconstructivo. Y este proceso reconstructivo va afianzando el avance, la progresión en el desarrollo de una habilidad y finalmente se va estabilizando y pudiendo llegar a ser una habilidad sobre la cual hay maestría. Y en ese contexto entonces tenemos una gráfica que relaciona el desarrollo de una habilidad con repeticiones, con el repaso, la práctica, el ensayo, y a la vez espaciado para ir estabilizando el desarrollo de una habilidad. Y entonces también ahí hay elementos que tienen que ver con el repaso espaciado, distribuido, entonces, que se realiza en forma continua para ir consolidando. Hay varias descripciones sobre el desarrollo cognitivo, muchas de ellas se realizan en torno a lo planteado por Piaget, que describió una serie de etapas de desarrollo y vinculadas también a una jerarquía que iba de lo sensomotor a lo lógico, que es un aspecto ya de abstracción. Entonces, inicialmente en la infancia, una serie de actividades sensoriales y motoras básicas, incluidos los reflejos, van dando pie a operaciones más concretas y relaciones entre sentimientos o sensaciones y aspectos motores, lo que se llama sensomotor o sensorimotriz, y van dando lugar a representaciones y formación de estructuras lógicas de pensamiento, hasta lo postformal, que ya me hace los niveles jerárquicos más amplios, más complejos, referentes a elementos valóricos o generalizaciones. Un psicólogo cognitivo, Kurt Fischer, que falleció en 2020, justamente vinculó aspectos de Piaget, pero con una mirada más desde la neurociencia. Y planteó una correspondencia, entonces, entre esta organización jerárquica de la arquitectura cognitiva de una persona a lo largo del desarrollo con aspectos que los podemos vincular a conceptos que establecen vasos comunicantes con, por ejemplo, el ámbito educacional y el ámbito de la vida diaria de una manera más asible. Entonces, por ejemplo, el desarrollo comienza con reflejos, luego se van generando acciones más voluntarias, se van generando representaciones de pensamientos y de sentimientos, se va desarrollando el pensamiento lógico, la capacidad de razonamiento abstracto y finalmente la capacidad de generar principios. Ahora, en cuanto a Fischer, vamos a revisar algunos de los elementos claves de lo que él plantea en una teoría de desarrollo de habilidades dinámicas, momento a momento, y en ese contexto están las metáforas del desarrollo cognitivo. Y usualmente algunos
y algunas investigadores y investigadoras usan metáforas como el desarrollo cognitivo en escalera, en que se asume una linealidad en el desarrollo cognitivo en pasos fijos, secuenciales y usualmente una progresión que siempre está asociada a un incremento en el desarrollo cognitivo, particularmente de una habilidad. Y entonces se va avanzando a través de estados. Ahora, asociada a una escalera también está que hay una dimensión esencialmente vertical, relativamente unidireccional. Con el tiempo, este modelo se ha ido cuestionando y en realidad representa una metáfora que no representa el cómo se desarrolla neurobiológicamente una habilidad. Y en este contexto, un mejor modelo está representado por las metáforas de redes de desarrollo de habilidades, que tienen los siguientes atributos. Por una parte, son multidireccionales, involucran múltiples factores, son multifactoriales, involucran relaciones no solo incrementales, sino que también relaciones laterales, divergencias y convergencias, y algo muy importante, que las habilidades se desarrollan en un rango de niveles de complejidad. Y entonces una persona no necesariamente llega a un nivel fijo de desarrollo de una habilidad, o no necesariamente una vez que ya tiene la maestría de una habilidad, la ejecuta de una manera fija y siempre óptima. Entonces, esta teoría de habilidades dinámicas de Fischer plantea que hay tres grandes estados de desarrollo cognitivo durante la vida, desde la infancia temprana, postnatal temprano, hasta la adultez, que está representado básicamente por las acciones, las representaciones y las abstracciones. Agrupados en estos tres estados tenemos 10 categorías de habilidades, que son las acciones simples, los mapas, los sistemas. Aplicados a acciones, a representaciones tenemos representaciones simples, mapas y sistemas, y lo mismo para abstracciones. Esta secuencia involucra básicamente que desde la infancia la persona aprende a realizar una acción, por ejemplo, simple, o realizar un pensamiento simple, pero luego puede estructurar mapas que van vinculando acciones o van vinculando pensamientos, particularmente dos acciones, dos pensamientos. Y entonces ahí vamos generando mapas, que es una forma de ir estableciendo relaciones. Y luego eso permite dar la base a establecer relaciones entre más componentes de manera coordinada. Y entonces generar un sistema, por ejemplo, de pensamiento donde haya varios componentes. Y eso a la vez permite formar sistemas de sistemas, en que ya constituimos una unidad compleja de pensamiento. Entonces, en la infancia temprana, las habilidades son sensomotoras y se transforman en representaciones. En la adolescencia temprana, las representaciones se van transformando en abstracciones. Y eventualmente las abstracciones se van transformando en principios, que solo un porcentaje más pequeño de las personas de una sociedad logran desarrollar. Está vinculado a desarrollo de habilidades para la vida, en forma continua, y también una formación orientada a un aprendizaje profundo, significativo, y accediendo a niveles de desarrollo más complejos. Esta teoría de habilidades dinámicas tiene también una expresión en lo que habíamos mencionado previamente, que hay un rango de ejecución de una habilidad. Entonces, por una parte aquí tenemos la edad en años, en la abscisa, 8, 12 años hasta 28, y el nivel
de una habilidad en la ordenada del eje Y. Y lo que muestra aquí es que desde la infancia hacia la adultez podemos concebir ya a una mirada del largo alcance, me refiero a largo alcance de largo plazo, que hay un desarrollo cognitivo que permite ir generando ejecuciones de habilidades a un nivel funcional. Pero por otra parte, una persona a medida que va adquiriendo habilidades tiene la posibilidad de desarrollar habilidades con un grado mayor de maestría y de mayor complejidad, que son niveles superiores, más complejos y que son llamados nivel óptimo, lo que podríamos decir un nivel de mayor perfección en la ejecución y en la complejidad, lo que involucra. Y esto se logra básicamente en el ámbito educacional con la tutoría, una tutora o tutor habilidoso que permita establecer un apoyo desde el ambiente. O también podemos situar fuera de la escolaridad el trabajo que se puede hacer desde una familia o comunidad de amistades, por ejemplo, los grupos de apoyo de una persona. Ahora, este desarrollo no es lineal, tiene caídas y es multifactorial. Es dependiente del contexto, de los conocimientos previos también, y depende del momento de la persona. Entonces aquí hay principios que se pueden abstraer. Por una parte, de una persona a otra, el desarrollo de habilidades puede alcanzar entonces distintos niveles de complejidad. Por otra parte, dentro de una persona, algunas habilidades van a poder desarrollarse con mayor complejidad que otras. Por otra parte, en una persona también, pero de un momento a otro, o sea, por ejemplo, una persona en una época con mucho corazón, tranquilidad, emoción, puede desarrollar algunas habilidades a una gran complejidad, pero en momentos de estrés, por ejemplo, la persona se puede ir a la B y básicamente desarrollar habilidades a un nivel más bien funcional, con menos complejidad. Y entonces, el, el aspecto dinámico tiene que ver con momento a momento. Aunque una persona ya tenga maestría de una habilidad, puede variar esto de un momento a otro. Y las habilidades también, entonces, tienen una dimensión personal, varían de persona a persona. La teoría de habilidades dinámicas de Fischer plantea que básicamente no hay un nivel fijo de rendimiento. Hay múltiples niveles de desarrollo cognitivos y hay un rango. Entonces, es dependiente del contexto, del conocimiento previo y de la acción coordinada con otras personas, por ejemplo, los apoyos, y del momento en que esté la persona. Entonces, el desarrollo cognitivo de una habilidad cognitiva es, en el fondo, una red multifactorial, multidireccional, y que va generando un progreso desde lo sensomotor a aspectos de capacidad de abstracción y de principios eventualmente, que son cualidades que usualmente le llamamos capacidades mentales. Ahora, aquí hay que considerar que las personas pueden, de un momento a otro, cambiar flexiblemente de una tarea a otra, de una forma de ver el mundo a otra eventualmente, de una perspectiva a otra. Y esto puede dar una expresión en que una persona se mueve en distintos contextos, y entonces la persona flexiblemente va generando una ejecución de una habilidad adaptada a esos distintos momentos. Entonces, por ejemplo, una persona que uno dice que es sabia, que tiene una maestría sobre habilidades, eventualmente esta persona puede usar una habilidad simple en una situación que se considera simple, que requiere acciones simples. Y por otra parte, una persona sabia puede llegar a cometer
acciones que son consideradas erróneas. Una toma de decisiones errónea puede desarrollar o una ejecución errónea. Entonces, eso muestra que una persona sabia incluso puede llegar a lo funcional, no a lo óptimo como dando un mayor esfuerzo y logrando un mayor nivel de complejidad, y a nivel funcional uno menor. Y en el fondo que el desarrollo cognitivo en pos de una habilidad, en el fondo refleja distintas rutas. Ahora, ¿cómo esto se activa desde el ámbito de la educación? Usualmente con el uso de taxonomías. La taxonomía de Bloom y colaboradores, la taxonomía de Robert Marzano y colaboradores, la de John Biggs y Kevin Collins, son taxonomías cognitivas que orientan el trabajo que se puede hacer en el aula o en cualquier proceso de enseñanza en ámbitos formales, y siempre yo enfatizo también no formales, en el cual uno desde las actividades que están en una unidad de enseñanza o en un tipo de o clase de aspecto que se quiere enseñar, uno puede orientar el desarrollo cognoscitivo de aprendices. Y ese desarrollo cognoscitivo lo puede orientar a partir de niveles de complejidad cognitivas que están intencionadas en estas taxonomías, en que aquí comparativamente, yendo desde el centro es menos complejo, hacia la periferia que es más complejo. Entonces, este menos es menos complejidad, este más es más complejidad. Es referente a lo complejo. Y hay aspectos comunes entre Bloom, Marzano y también la taxonomía de John Biggs. Por ejemplo, en la base están los trabajos cognitivos de identificación, de reconocer algo. Luego está comprensión. Luego está la aplicación y el análisis, en el caso de Bloom y colaboradores, y el análisis y la aplicación, en el caso de Marzano. Y luego, en Bloom, la capacidad de síntesis y de evaluación, que es de los aspectos más complejos. En el caso de Marzano, eso está involucrado en el nivel metacognitivo, pero además explícitamente define un nivel de autorregulación donde hay supervisión y reflexión sobre los propios procesos de pensamiento y sobre el comportamiento orientado a propósito y elementos que tienen que ver con el control del comportamiento. Ahora, eso en la taxonomía de solo va de lo preestructural, que es información accesoria o cruda o no muy elaborada, o no elaborada, no relacionada a lo abstracto y que luego se extiende a otros dominios, otros contextos y se aplica. Eso es lo extendido abstracto. Para tener una dimensión, entonces, desde el ámbito de la educación, uno utiliza como orientación estas taxonomías para utilizar verbos que están dentro de estas categorías de niveles cognitivos y activar trabajo orientado a aprendices de manera de que las actividades estén intencionadas a desarrollar ciertas capacidades cognitivas, por ejemplo, de análisis, de aplicación, de evaluación. Ahora, en el caso de Bloom, esta es una taxonomía, en particular estos niveles están planteados en una taxonomía inicial que luego fue revisada y se alternaron estos dos niveles y se consideró aplicación como está en este otro aspecto acá, en esta otra tabla, donde se muestra que la aplicación es más compleja que el análisis. Entonces, aquí están relacionados estos distintos niveles cognitivos en estas taxonomías a los siguientes aspectos cognitivos o cognitivos, que son la observación de información y registro básico, no relacionado y usualmente crudo de información, involucra el nivel de conocimiento de recuperación o preestructural en estas taxonomías. El establecer conexiones, ya relaciones, interpretaciones, en Bloom comprensión, Marzano comprensión y la de John Biggs multiestructural. Luego, cuando uno contrasta, clasifica, categoriza, distingue, analiza en cierto grado algo dividido en partes, entonces tenemos nivel de análisis para Bloom y Marzano y en el caso de Biggs, lo relacional, que está poniendo el foco en aspectos entonces que son asociativos.
Eso marca una diferencia. Y cuando el desarrollo cognitivo se plantea a un nivel de crear significación del conocimiento y llevarlo a distintos contextos, de un contexto a otro, generalización, transferencia, que se llama. Entonces estamos en el nivel de aplicación en Bloom y Marzano, y extendido abstracto en el caso de Biggs. Se extiende el conocimiento, se transfiere a otros dominios o otros contextos. Hábitos mentales, por ejemplo, de reflexión sobre procesos propios de aprendizaje, es metacognición en Marzano, evaluación en Bloom y extendido abstracto también en el caso de John Biggs. Ahora, el nivel de evaluación de motivación, emociones, creencias y actitudes está explícitamente planteado como autorregulación en Marzano, pero no así en Bloom y en el caso de la taxonomía de John Biggs. Ahora, el desarrollo de habilidades se vincula también con el trabajo que se puede hacer cognitivo desde las estrategias de aprendizaje. Estas estrategias de aprendizaje permiten desarrollar la habilidad de aprender a aprender, y desde ahí se generalizan también a otras habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico, capacidad de argumentación, también interpretación, capacidad de generar hipótesis, indagación, curiosidad. Entonces, es importante integrar estrategias de aprendizaje a las unidades de enseñanza y a la vez integrar el trabajo de estrategias de aprendizaje vinculado al desarrollo cognitivo de aprendices. ¿Qué factores influencian en el desarrollo de habilidades? Entonces, en aprendices importa el apoyo ambiental, desde un facilitador, tutora, la evaluación que se haga desde la tutora, el tutor, sus habilidades personales, que aquí están los aspectos vinculados a la personalidad, el carácter, la capacidad de resiliencia, adaptabilidad, flexibilidad, perseverancia, desde el punto de vista de ser sistemático, y las experiencias colaborativas. Pero eso también vincula con la motivación que tenga una persona, que usualmente la conceptualizamos como motivación intrínseca, que no está gatillada desde el exterior, y responsabilidad. Y, por supuesto, las habilidades cognitivas que dan base a esto, por ejemplo, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, que permiten generar habilidades cognitivas de mayor nivel, como, por ejemplo, la capacidad de planificación, buena toma de decisiones, por ejemplo, razonamiento abstracto. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos en el contexto del desarrollo de habilidades? Entonces, aquí los focos están, por ejemplo, en una evaluación de destrezas y valores, principios, que entonces complementen una evaluación que uno podría hacer de contenidos. Y por otra parte está el aspecto de evaluación auténtica. La evaluación auténtica tiene que ver con el aprendizaje situado o auténtico. El aprendizaje situado vincula el aprendizaje a algo concreto, relacionado con el día a día, con la vida de las personas, lo cotidiano, y con los contextos en que se desenvuelven las personas. Y eso además en el contexto de la cultura, que habilita el que ciertos paradigmas sean posibles y ciertas formas de pensar y ver el mundo. Por otra parte, está la evaluación formativa, que es un elemento que está siendo clave en los principios de evaluación de habilidades, en que esencialmente se incorpora una mirada de no necesariamente evaluar siempre de manera sumativa, sino que estar dando retroalimentación y dando plataformas a los estudiantes, a los aprendices, que les permitan recuperar información, relacionar, abstraer. Y está la retroalimentación como elemento clave, que además tiene elementos complementarios con la autoevaluación, que activa elementos metacognitivos de autorreflexión, reflexión de los pensamientos, los procesos que uno implementa, de las formas de memorizar, las formas de aprender, y elementos del trabajo en grupo, coevaluativo, por ejemplo. Y se busca generar diseño de distintos instrumentos que son relevantes, particularmente los tipos de test que son test de producción o elaborativos, como la respuesta corta, el ensayo, completar oraciones, por ejemplo, simulaciones, también salida a terreno, son test de producción que afianzan entonces
las formas de ir desarrollando niveles cognitivos. En contraste, los test de reconocimiento son más superficiales, son básicos, involucran selección múltiple, alternativa, falso, verdadero, establecimiento de términos pareados, las correspondencias. Los tipos de test que además están alineados con objetivos de aprendizaje claros, una balanza en la carga académica y una serie de aspectos que tienen que ver con el afianzamiento o consolidación de aprendizajes que involucren el repaso y el espaciamiento, más la retroalimentación, van permitiendo ir generando formas de desarrollo cognitivo que van orientadas hacia la consolidación. Entonces, los factores que influencian desde las evaluaciones, por una parte, van a estar los objetivos de aprendizaje, la concepción de aprendizaje que exista en ese contexto, el repaso, el espaciamiento y tipos de test de producción. Para ir integrando ya finalmente algunos elementos. Por una parte, desde el punto de vista del sistema nervioso, nosotros siempre vamos a poder concebir que el sistema nervioso es remodelable, tiene plasticidad. Y la plasticidad cerebral es el término que engloba eso, desde, por ejemplo, la formación de sinapsis, nuevas conexiones, pérdida de otras, entonces hay reorganización sináptica. Se pueden formar neuronas en las áreas de memoria y aprendizaje, el giro dentado del hipocampo, de la formación hipocampal, y aspectos que tienen que ver con el aumento en la potencia de algunas sinapsis, por ejemplo. Pero los cambios que admite el sistema nervioso son los que están determinados por la estructura del sistema nervioso. No puede admitir cambios que estén más allá de sus capacidades. Y inicialmente estos cambios son temporales. Es importante la capacidad de esfuerzo y motivación vinculado a la alerta, al darse cuenta que tenga una persona, porque entonces posibilita que los cambios sean más poderosos. Ahora, por otra parte, la práctica espaciada, el ensayo espaciado, el repaso espaciado es clave para la consolidación y la memoria es una guía en un proceso de aprendizaje cognitivo, de emociones y en el contexto de habilidades, por supuesto, requiere, por ejemplo, ir generando un relato, ir generando una historia de experiencias de lo que uno vivió y que resultó que fue una buena ejecución o lo que fue una ejecución subóptima, por ejemplo, de las metas que uno se trazó, las intenciones, y entonces mantener vigente esas intenciones hasta que se logre concretar y qué estrategias fueron exitosas en la consecución de logros. Entonces, eso involucra, por supuesto, entonces, sinapsis que requieren estabilizarse, fortalecerse, y esta estabilización de sinapsis es lo que va involucrando la consolidación de aprendizaje, su almacenamiento y su capacidad de recuperación, recapitulación o la capacidad para revivir algo. Y esto se puede vincular con redes neuronales y neurotransmisores. Por ejemplo, cuando una persona tiene una impresión positiva o negativa, aumenta el grado de alerta, se secreta, se produce y se libera más noradrenalina, y eso se vincula con, por ejemplo, un wow, una emoción así súper, oh, qué bacana, atención, emoción. Y entonces, wow, cuando es algo positivo, o cuidado, mucho cuidado, temor, temor, mucho temor. Cuando es algo que tiene una vinculación negativa. Si se logra una meta, los humanos somos animales y el comportamiento orientado a propósito es uno de los claves en el desarrollo de las personas, porque se trazan objetivos, propósitos, metas, y las acciones se coordinan para la consecución de esos logros. Y entonces cada logro de un subobjetivo, una submeta o las metas ya de más largo alcance requieren el fortalecimiento y tener una evaluación de que se está haciendo bien, y entonces las recompensas tienen un aspecto muy importante dentro de este proceso, y ahí está asociado, por ejemplo, a la liberación de dopamina, que entonces a uno le dice guardar esta ejecución, guardar este nivel de ejecución que fue tan óptimo, o esta estrategia que fue tan exitosa, y entonces, o desear esto.
Por otra parte, cuando uno está absorto, se pueden liberar serotonina y acetilcolina que nos van a decir respectivamente, está bien con esto, ya está, en el fondo, estoy bien situado, estoy bien atento, estoy bien dándome cuenta. Y por otra parte, está la acción de la acetilcolina, que es, lo podemos vincular con el tratar esto. O sea, estoy absorto y estoy fluyendo, y entonces digo, esto hay que tratarlo. Esto es, en el fondo, es rutas que hay que explorar esto. Y finalmente, los principios fundamentales en el desarrollo de habilidades o maestría conceptual van a considerar elementos de alerta. Es importante activar la alerta al darse cuenta en aprendices. Esta alerta, esta vigilancia, permite generar mayores canales. Hay una elevación en el estado de vigilancia. Y por otra parte, la capacidad de inmersión, focalización, la capacidad de resolver conflictos, información conflictiva y la capacidad de atención supervisora, que es la atención ejecutiva. Y vinculado a estrategias de aprendizaje como el espaciamiento, el repaso espaciado, intercalarlo siempre con lo complejo de manera de no simplificar el desarrollo de habilidades y entonces no quedarse con lo que podría generar no un progreso, sino que más bien un retroceso en el desarrollo de una habilidad. Y entonces eso genera aprendizaje negativo. La simplificación es algo que ocurre mucho en el envejecimiento, en que las personas de repente van percibiendo cómo son más lentas o tienen menos capacidad de reacción o pierden el equilibrio o escuchan de manera más ruidosa o baja, eh, pierden la capacidad de percibir el mundo visual, el espacio visual a niveles más periféricos, entonces se centraliza hacia el frente, lo cual se relaciona con riesgo de caída, y esa simplificación progresiva está asociada a aprendizaje negativo, que tiene una mirada como compensatoria, que uno diría, es bueno que compense la persona, pero muchas veces esos ajustes involucran una plasticidad cerebral negativa, que entonces esa simplificación va asociada a aprendizaje negativo. Entonces la complejidad está vinculada también a desarrollar los esfuerzos y dificultades que son necesarias y deseables, o sea, niveles de esfuerzo y de complejidad que mantengan un desafío y, en el fondo, la intención de ir accediendo a niveles más complejos en el desarrollo de una habilidad y reconstruyendo una habilidad o un concepto de una manera más profunda. Está el aspecto de la versatilidad o variaciones, ocupar habilidades, destrezas en distintos contextos, distintos momentos, distintas situaciones. De esa manera se va generando una versatilidad y se va afianzando la capacidad de generalización, de transferencia a distintos dominios de la persona y de la vida. Y siempre recompensar ante logros de subobjetivos o metas de largo alcance. Muchas gracias. Que estén muy bien. Les deseo éxito y muchos cariños.